Buenos días compañeros y maestra, nosotros somos el equipo 3 y les vamos a explicar el tema Kanban en calidad. Y bueno, primero vamos a pasar con la parte de qué es lo que significa Kanban. Y bueno, básicamente esta palabra está constituido por dos palabras en japonés, donde kan significa visual y ban significa tarjeta o tablero. Y bueno, principalmente el tablero Kanban se utiliza para representar las diferentes etapas dentro de un proceso de calidad. Y bueno, estas pueden ser como las pruebas pendientes, pruebas en curso, correcciones, verificación y aprobación. Y bueno, un tablero Kanban se representan con tarjetas precisamente llamadas Kanban que contienen información relevante como la descripción de la tarea, el responsable, la prioridad y el estado en el que se encuentra dicha tarea. Y bueno, este Kanban, como les mencionaba, es aplicado en el control, la coordinación y seguimiento de las actividades de los proyectos de sistemas de información, así como de otras actividades administrativas. Y bueno, aquí en el primer ejemplo que tenemos, pues podemos observar que se encuentra un tablero en el cual se encuentran estas tarjetas Kanban, en las cuales pues precisamente se colocan la información anteriormente descrita, que es el responsable, la descripción de la tarea, la prioridad, el estado, la fecha de término y la fecha o las fechas aproximadas de término. Bueno, como ya les iban comentando, Kanban es una herramienta efectiva para mejorar la eficiencia en la producción y la presentación de servicios. Y bueno, ¿cuándo debe usarse Kanban? Kanban se recomienda cuando se busca gestionar el flujo de trabajo de manera visual y estructurada. Y bueno, es ideal para reducir desperdicios y mejorar la calidad de los procesos al identificar cuellos de botella y optimizar tiempos de ejecución. Se aplica en entornos con trabajos repetitivos o basados en demanda, como lo puede ser manufactura, en el control de inventario y producciones ajustadas. También se puede aplicar en el desarrollo de software, gestión de tareas y entrega continua. También en la atención al cliente, bueno, ahí se puede hacer un seguimiento de las solicitudes y resolución de problemas. También se puede aplicar en el área de salud, en la organización de atención médica y flujo de pacientes. Y bueno, ¿cuándo no usar Canva? No es recomendable en situaciones donde no existen procesos definidos o estandarizados, ya que Kanban requiere de un flujo de trabajo claro. Si el flujo de trabajo no puede visualizarse fácilmente debido a la complejidad de las tareas, la implementación de Kanban podría ser un poco inútil. Bueno, en proyectos con alta variabilidad e incertidumbre extrema, donde las tareas cambian constantemente, metodologías más flexibles pueden ser un poco más adecuadas. Pero bueno, si el equipo prefiere metodologías más estructuradas, con roles bien definidos y planificación detallada, Kanban podría no ser la mejor opción. Como siguiente punto tenemos cómo se hace el método Kanban. Bueno, primero tenemos que definir el proyecto, el proceso o el flujo de trabajo, identificar los objetivos y metas. También tenemos que definir los alcances y los límites e identificar los stakeholders y las personas involucradas. Como segundo paso tenemos que esbozar las tareas y limitaciones, identificar los pasos necesarios para complementar el proyecto o proceso, definir las etapas en columnas del tablero de Kanban, por ejemplo, to do, en proceso y hecho. En la diapositiva se muestra un ejemplo donde dice disponible, siguiente, en curso, testeando y hecho. No siempre se utilizan estas, pero pues ya dependerá del equipo cuántas columnas y cómo las quiera nombrar, depende a sus intereses. E identificar las limitaciones y los cuellos de botella del flujo de trabajo. Como tercer paso, debemos añadir las tareas al tablero, o sea, crear el tablero, ya sea físico o digital. Añadir las tareas o los elementos de trabajo y configurar las columnas y las etapas del tablero. Como número 4 es compartir el tablero con los interesados.
y definir las tarjetas. Tenemos que compartir el tablero con los miembros del equipo y los stakeholders. Los stakeholders son las personas interesadas emocionalmente, financieramente, personalmente y profesionalmente. Y también tenemos que definir las tarjetas que se utilizarán para representar las tareas o los elementos y establecer los campos y la información que se incluirá en las tarjetas, como por ejemplo el título, la descripción, la prioridad y la fecha de vencimiento. También se le puede colocar quién hará dicha tarea. Como número 5 tenemos establecer los límites del trabajo en progreso. Pues se tienen que establecer los límites para cada columna o etapa del trabajo. Tenemos que ir definiendo las reglas que debe de cumplir una tarjeta para que pueda moverse entre columnas y establecer criterios para determinar cuando una tarjeta ya está lista para pasar a la siguiente columna. Como número 6 tenemos asignar tareas y mover. Tenemos que asignar las tareas a los miembros del equipo y mover las tarjetas correspondientes al tablero. O sea, depende cómo se vayan haciendo las tareas, es cómo se va realizando el movimiento de estas tarjetas. Y actualizar la información correspondiente. Tenemos que ir actualizando la información. Como número 7 es revisar y actualizar el tablón con regularidad. Tenemos que revisar el tablero para identificar los cuellos de botella y las áreas de mejora e ir actualizando la información según sea necesario y ajustar los límites y las reglas para mover las tarjetas. Esto se tiene que ir viendo muy cuidadosamente para poder encontrar mejoras y pues los riesgos. 8. Medir y evaluar. Pues tenemos que establecer métricas para poder medir el progreso del proyecto o del proceso, recopilar y analizar los datos para evaluar el progreso y ajustar el proceso al tablero según sea necesario para mejorar el rendimiento de este. ¿Cuántos tipos de Kanban existen? El funcionamiento de la metodología Kanban es muy sencillo de implementar, dado que es un sistema basado en señales representadas en formas de etiquetas o tarjetas digitales o físicas. Estos controles intuitivos y visuales permiten que las asignaciones sean llevadas a cabo dentro de un plazo determinado y que además sean distribuidas de manera eficiente. Todos los sistemas de inventario, flujo de trabajo, sistemas de control de producción basados en este método suelen fundamentarse en dos tipos de Kanban, de producción y de retirada. Kanban de producción. Este es un tipo de Kanban que indica la descripción o el pedido de algún producto determinado que debe ser sustituido. Para ello se utiliza una tarjeta de producción que está asignada a un producto determinado en la que se especifique que se encuentra en proceso de realización. Una vez que se haya vendido, la tarjeta se retira y se procede a colocar en el sistema que el producto debe sustituirse. El otro es Kanban de retirada. En este tipo de Kanban suele utilizarse dos etiquetas diferentes, una de retirada y otra de producción. Generalmente estas se utilizan en aquellas organizaciones cuyo sistema de producción se compone de varias fases, de forma que el sistema ayude a distribuir correctamente el trabajo. Otro punto es, ¿cuáles son los objetivos del método Kanban? Bueno, el objetivo de implantación de Kanban consiste en mejorar el flujo de trabajo de un equipo, aumentando al mismo la productividad y la calidad del producto final. Bueno, tenemos que mejorar la eficiencia y la productividad. El método Kanban busca eliminar los cuellos de botella y optimizar el flujo de trabajo, lo que permite a los equipos trabajar de manera más eficiente y productiva. Reducir el tiempo de entrega. Al visualizar el flujo de trabajo y limitar el trabajo en progreso, los equipos pueden reducir el tiempo de entrega y los proyectos y productos. Otro es mejorar la calidad. Bueno, en el método Kanban enfatiza la importancia de la calidad en cada etapa del proceso. Al enfocarse en la calidad, los equipos pueden reducir los errores y mejorar la satisfacción del cliente.
Otro es incrementar la flexibilidad y adaptabilidad. El método Kanban es flexible y adaptable, lo que permite a los equipos responder rápidamente a los cambios en los requisitos o prioridades y también mejorar la colaboración y comunicación. El método Kanban fomenta la colaboración y comunicación entre Ahora vamos a pasar a hablar acerca de los tipos de tablero Kanban que existen. Y bueno, estos se clasifican en dos, en tableros físicos y tableros virtuales. Los tableros físicos se componen del tablero principal y las tarjetas de control, o también conocidas como tarjetas Kanban. Y bueno, en el ejemplo que les traigo es un tipo de tablero físico de 3 columnas. La primera de ellas corresponde a la entrada, la segunda en proceso y la última representa la salida. Y bueno, en la entrada se coloca la actividad, el nombre de la actividad, el nombre del responsable que hará la actividad y la fecha de compromiso. En la columna de en proceso se coloca de igual manera el nombre de la actividad, el responsable que se encuentra realizando esta actividad y la fecha de compromiso para terminar la actividad. Y por último, en la columna de salida se coloca el nombre de la actividad, el nombre del responsable que ejecutó la actividad y la fecha de compromiso y la de culminación. Y bueno, aquí como en el ejemplo se observa, pues precisamente tenemos estas 3 columnas en la cual se encuentran las actividades pendientes, las que se realizan en curso y las que se encuentran hechas. Y bueno, es importante que en cada una de las tarjetas que se encuentran dentro de este tablero se especifiquen cada una de esta información para conocer e identificar las actividades que ya se están realizando y las que faltan por realizar. El segundo tipo de tablero es el tablero virtual, o también conocido como e-Kanban. Y bueno, en este también se muestran las tarjetas de orden de trabajo como un recordatorio. Y bueno, esto igual permite guardar un historial de las actividades o de las tareas realizadas, generando así indicadores estadísticos y el tiempo de duración en que tarda cada uno de los proyectos. Y bueno, en este ejemplo, de igual manera se encuentran 3 columnas en donde están las actividades por hacer, las que se están realizando y las que ya fueron terminadas. Y bueno, igualmente aquí se puede observar que cualquier persona dentro de la empresa puede editar este tipo de tableros. Y de igual manera, en cada una de las tarjetas debe de contener el nombre de la actividad, el nombre del responsable que está realizando dicha actividad y la fecha de término, o en el caso de las actividades que ya fueron terminadas, la fecha de compromiso y la fecha en que fueron terminadas. Y bueno, aquí sería a lo mejor un caso aplicado donde utilizaríamos el método Canva, y en este caso sería en un hospital para la gestión de urgencias. Bueno, el contexto es que en un hospital la gestión eficiente de pacientes en el área de urgencias pues es crucial para reducir tiempos de espera y mejorar la atención médica. Bueno, se utiliza un tablero Canva digital para seguir el estado de cada paciente desde su ingreso hasta su alta médica. La estructura del tablero sería la recepción. Bueno, el primer punto sería la recepción, registro del paciente al llegar a urgencias. Luego sería una evaluación inicial, diagnóstico y asignación de prioridad según su gravedad. Y en tratamiento, pues sería aplicación de procedimientos médicos necesarios. Luego seguiría la observación, que pues ahí sería un monitoreo del paciente en recuperación. Luego sería una alta médica, bueno, este sería en el caso de que el paciente es dado de alta o trasladado a otra área. Y bueno, los beneficios de utilizar este método sería que permite al personal monitorear en tiempo real la carga de trabajo. También reduce tiempos de espera al optimizar correctamente los casos. También optimiza la asignación de recursos y mejora la coordinación entre médicos y enfermeros.
Y bueno, como conclusión, Kanban es una herramienta poderosa para gestionar el flujo de trabajo en entornos estructurados y repetitivos. Sin embargo, su implementación debe evaluarse en función de la naturaleza del trabajo, ya que en escenarios con alta incertidumbre o falta de procesos claros, otras metodologías podrían ser más eficientes. Y pues esto sería todo de nuestra parte y estas serían nuestras referencias. Muchas gracias por su atención.